Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera, en COPE, de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra. Sí, es que fíjate que esto es interesante, porque circula por internet desde hace unos días un rostro de Jesús de Nazaret que ha sido elaborado por una inteligencia artificial y que se ha elaborado a partir de la famosa Sábana Santa. Entonces, su difusión ha reabierto un poquito el debate sobre la credibilidad que nos merece esta reliquia, su antigüedad y hasta la relación que tuvo con el personaje histórico de Jesús. Ojo, aquí no estamos debatiendo si Jesús existió o no, porque no se habla de pruebas, porque pruebas no hay de nada, hay evidencias arqueológicas, no arqueológicas, en los Nuevos Testamentos suficientes como para saber que Jesús de Nazaret existió. Pero esta mañana queremos asomarnos a este asunto con alguien que se conoce la historia de la Sábana Santa mejor que nadie, que es Javier Sierra, y inauguramos y arrancamos temporada con él. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, has tocado uno de los objetos, si no quizá el objeto más estudiado de la historia de la arqueología, ¿no? Desde 1898, en el que la ciencia empezó a poner el foco sobre este lienzo de 4 metros de largo. Se han hecho multitud de análisis sobre esta tela en la que se cree que está grabada la efigie de Jesús de Nazaret de cuerpo entero por delante y por detrás, ¿no? Anverso y reverso. Es una pieza única, no hay nada parecido en toda la historia de la humanidad que nosotros sepamos, y eso abre un debate muy interesante, ¿no? Sobre si es un objeto verdadero, sobre si pudo haber sido un fraude o una manipulación de la época de las cruzadas para ganar fieles a la causa cristiana, o si estamos ante otra cosa, porque una de las últimas teorías, te sorprenderá, Alberto, es la de que probablemente la Sábana Santa pudiera ser la primera fotografía de la historia. Tanto si se hizo en la Edad Media, que es una de las posibilidades que examinaremos esta mañana, como si es algo del siglo I de nuestra era. No recuerdo y te lo voy a decir de memoria, Javier, pero creo que la Sábana Santa se encuentra alrededor del siglo XIII-XIV, ¿puede ser? XIV, sí. La primera noticia fehaciente de la existencia de la Sábana Santa es de 1353. Es una historia interesante porque es la aventura, la peripecia de un cruzado, Geoffrey de Charny, que a la vuelta de Tierra Santa se lleva a su pueblo de Francia, Lirey, un recuerdo que ha obtenido, de los santos lugares. Y ese recuerdo es esta tela que la extiende delante de la multitud en Lirey, que se queda fascinada, claro, porque reconoce inmediatamente en los rasgos de esa imagen todo lo que, los evangelios y la iconografía medieval europea representaba o atribuía a Jesús de Nazaret. Están las huellas de la corona de espinas, la lanzada, están las huellas de un clavo en el dorso de las manos y de los pies. En fin, está todo, ¿no? Pero claro, imagínate, ya entonces fue polémica porque el obispo de Troyes prohibió que se mostrara a los fieles porque decía que aquello era una burda pintura, ¿no? Que era una cosa muy mal hecha. Y sin embargo, el papa de la época, Clemente IV, permitió su ostensión porque vio que generaba hordas de fieles que acudían a Lirey a venerar aquel objeto que había sido traído de Tierra Santa. Así que, estamos ante un unicum que es controvertido desde sus inicios. Fíjate que a mí este es un tema que me apasiona, sobre todo cuando entramos en los análisis científicos que se le han hecho a la sábana. La sábana, si no recuerdo mal, creo que está hecha de lino, que es un material muy importante para que se le pudiese realizar la prueba que se le realizó del carbono 14. Pero ¿por qué no me cuentas tú en qué momento se pensó que esto podía ser analizado? Bueno, esto tiene una fecha muy concreta, que es el 28 de mayo de 1898. Ese día, un fotógrafo turinés, Secondo Pia, que es de los pioneros, fíjate lo que son las cosas, claro, estamos hablando de finales del 19, de los primeros que utilizan luz eléctrica para hacer fotografías, ¿no? Bueno, pues se le ocurre utilizar esa iluminación para, alumbrar a la reliquia más famosa de su ciudad, de Turín, y con una cámara de fotos, que era un gran cajón que obtenía negativos de cristal, le hace las primeras fotos, a la Síndone. Al revelar aquellos negativos que eran de cristal, se da cuenta de una cosa, que
que produce auténtica sorpresa, ¿no? Auténtica conmoción, y es que el negativo de la sábana deja ver perfectamente al hombre de la sábana. En la sábana santa lo que tiene es una imagen de algo chamuscado, ¿no? Y es un poco tenue, pero cuando se le invierten la polaridad de la imagen y se mira un negativo, claro, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco, y se ve, bueno, pues casi en tridimensional, ¿no? Claro, aquello causa mucho asombro porque la fotografía es una técnica que acaba de inventarse. Es como si hoy habláramos de un descubrimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Correcto, te iba a decir eso. Exacto, es el equivalente, ¿no? Se genera una gran controversia. La reliquia, que desde el siglo XIV estaba en Europa y que, bueno, había ido menguando su popularidad, de repente adquiere de nuevo, con ese marchamo, entre comillas, moderno o científico, adquiere otra vez un protagonismo inusitado. Pero será, fíjate, en la ostensión de 1978 en Turín, que es una celebración que se produce justo entre la muerte de Juan Pablo I y la llegada de Juan Pablo II en esos meses, vamos, ¿no? Esto hace 2 días, que nos entienda, porque estamos hablando del siglo XIV, cuando se halla por primera vez o se descubre esta sábana. Hasta el siglo XIX no vuelve a tener relevancia, pues no sé, en la conversación social, y ahora pues prácticamente nos hemos saltado un siglo, ¿no? 1978. Sí, y en 1978, durante la ostensión de la sábana, a la que acuden, en fin, se dice pronto, más de 3 millones de fieles a contemplar la reliquia. Sí, fue un fenómeno social espectacular. Bueno, pues durante esos días se permite a un equipo de científicos que han venido de los Estados Unidos, que han trabajado para la NASA y que han estado en la creación, por ejemplo, de las cámaras robotizadas de las misiones Viking a Marte, se les permite que hagan un estudio, un examen de la sábana santa, ¿no? Y ahí los estudios arrojan una información que de nuevo vuelve a asombrar al mundo, y es que siendo analizada por esas cámaras robotizadas, en fin, que se utilizaron para fotografiar Marte, la imagen de la sábana santa adquiere perspectiva tridimensional. Fuera lo que fuese, lo que se plasmó, no fotografió, lo que se plasmó en la sábana, parecía una fotografía, total, ¿no? Claro, esto digamos que aumenta el grado de maravillosismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en torno a la sábana santa. Y 10 años más tarde, en el año 88, 1988, sí, señor, ahí entramos en el carbono 14. Ahí está. Ahí es donde el Vaticano da permiso para hacer unas pruebas para que daten de una vez por todas el lienzo, y por lo menos, que no es poca cosa, ya que no se puede explicar cómo se formó la imagen, sí que por lo menos tener la certeza de que el lienzo es antiguo, es del siglo I o no. Y se permite que se extraiga un fragmento de la sábana, es una muestra de 8 centímetros de largo, bastante grande, de una de las esquinas del lienzo, para que se trocee en 3 partes y se envíe a los 3 mejores laboratorios del mundo que hacen dataciones por carbono 14, en Tucson, Arizona, en Zúrich, en Suiza, y en la Universidad de Oxford. Y aplicando un protocolo, que luego si quieres entramos en detalle, de doble ciego, es decir, a los laboratorios les daban un fragmento de la síndone, pero también les daban un fragmento de un manto o de un tejido muy antiguo, pues para que lo pudieran comparar y sin que supieran a qué corresponde qué, no sabían lo que estaban analizando, pues sacaran lo más objetivamente posible la fecha. Y ahí es donde surge la sorpresa, porque los 3 laboratorios, no 1 ni 2, los 3 coinciden en decir que el fragmento analizado de la sábana santa es del año 1260 a 1390 de nuestra era. Es decir, estaríamos ante algo medieval que coincide en la época con la aparición histórica en Francia de la síndone en 1353, y se montó el Belén después de aquello, claro. Esto es a mí lo que más me fascina de los estudios científicos que se le han hecho es que aún no se ha determinado cómo se formó la imagen de la que estamos hablando en negativo, ¿no? Porque parece no haber sido pintada, eso lo tenemos seguro, sí. No hay rostros de pigmentos en el lino, y la imagen se encuentra solo en la capa más superficial. Pero hay otra cosa que también me interesó, que no sé si fueron los estudios del radiocarbono que se realizaron
realizaron en la Sábana Santa, que identificaron especies de plantas que son nativas solo de la región de Jerusalén y que sugería que la tela podría haber estado ahí en algún momento. Déjame describirla muy rápido por si alguien todavía no la ha visto, que lo dudo, y se puede meter en internet mientras charlamos para verlo, pero mide, lo decía Javier antes, 4,5 metros de largo, 1,5 metros de ancho, y contiene la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado, marcas en las muñecas, pies y un costado, y así como laceraciones en la espalda que coinciden con las heridas de una flagelación. ¿Por qué no presentamos a nuestro invitado, Javier, y nos quedamos hablando los tres? Porque seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Es alguien que ha estudiado minuciosamente la Sábana Santa, es el catedrático de cirugía plástica de la Clínica Universidad de Navarra, don Bernardo Ontanilla. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, entiendo que le parecerá tan fascinante como a Javier y a mí este asunto, ¿verdad? Sí, es algo sorprendente lo que tenemos delante. Este objeto de estudio pues es realmente admirable. Sí, o sea, es inexplicable la formación de la imagen, como han comentado antes, y hay contradicciones. El carbono 14 pues realmente pues no todo el mundo lo acepta el resultado. Y en mi opinión debería de repetirse en otra zona que sea más idónea y que no sea una zona reparada, porque contiene no solo fibras de lino, que habría que datar de cuándo son, sino también fibras de algodón. Me parece ser una reparación que se hizo pues en aquella época después de un incendio, ¿no? Entonces no se pudo escoger zona peor para estudiar el carbono 14. Entonces, ¿Por qué no nos explica, profesor? Porque claro, el carbono 14, yo sé que cualquier contenido orgánico, no sé cómo es la fórmula, pero al paso del tiempo hay cierta cosa que va adquiriendo que se puede medir. Pero claro, usted decía algo del algodón, y es que la Sábana Santa podría haber sido manipulada en algún momento y haber obtenido trazos orgánicos y que la fechasen en 1200 y pico, 1300, ¿no? Sí, hubo un incendio en Lirey y fundió la plata que contenía la urna, que contenía la síndone. Entonces provocó una serie de defectos a lo largo de la tela de forma simétrica, ¿no? Entonces la gente pues echó agua encima de la sendera para apagar aquel incendio, ¿no? Entonces hubo después una reparación que hicieron las clarisas de aquel momento, y se vio por microscopía electrónica en el año 2007, y está publicado pues que había fibras de lino mezcladas con fibra de algodón por la reparación que se hizo. Entonces, claro, si la fibra de algodón es de 15 siglos después del supuesto lino del siglo I, pues la datación da datos erróneos, ¿no? O sea, el carbono 14 lo que hace es medir cualquier cuerpo que es el cuerpo orgánico, un cuerpo vivo, pues cuando muere va de forma exponencial sacando todo ese carbono 14 hasta que llegan aproximadamente unos 60.000 años, ¿no? Cuando ya deja de haber carbono 14 en el cuerpo que estuvo vivo. Entonces la datación suele ser bastante exacta. Este error de 1260-1390 pues es un poco llamativo, ¿no? Entonces el tema crucial o el dato crucial es la aparición de esas fibras de algodón mezcladas con las fibras de lino en la reparación que hubo después del incendio, ¿no? Por eso decía que no fue el mejor sitio para extraer la muestra y hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces sería bueno pues que la Iglesia concediera pues un nuevo análisis en otra zona distinta, y que por varios grupos, varios laboratorios expertos pues hagan otra vez de forma triple ciego, pues que hagan otra vez el análisis y se repita. A mí me parece que la prueba de carbono 14 es una buena prueba, pero lo que pasa es que hay que hacerla bien. O sea, se puede decir que las cosas están contaminadas, pero hay formas de limpiarlas, ¿no? Fíjate, Alberto, que el último análisis que se ha hecho público científico de la Sábana Santa es a partir de una hebra que se extrajo en el año 88 para estas partículas, para este análisis del carbono 14, es decir, es la misma muestra, ¿vale? Bueno, pues de ahí se saca un pequeño hilo de 1 milímetro por medio milímetro, o sea, imagínate de lo pequeño que estamos hablando,
y también ha evolucionado mucho la ciencia sobre esto, evidentemente, y el Consejo Nacional de Investigación de Italia, a través del Instituto de Cristalografía, hizo un análisis con rayos X, con una variante de los rayos X que permite entrar en las moléculas que forman el tejido para datarlo. En función del grado de deterioro de la celulosa del tejido, se puede establecer más o menos su antigüedad. Y sobre la misma muestra que el carbono 14 ha datado en la Edad Media, el Instituto de Cristalografía italiano hace 2 años la ha datado en el siglo I de nuestra era, aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, sobre el mismo origen de la información tenemos 2 análisis meridianamente opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que está diciéndonos el doctor Bernardo Ontanilla, que la única manera de salir de dudas sería hacer un nuevo análisis con las nuevas técnicas que implicarían un grado de deterioro de la sábana, infinitamente inferior al de 1988, y podríamos salir de dudas, pero este punto quizá, que es el que habla de la materia del objeto, de la sábana en sí, es el menos interesante para hablar con el doctor Ontanilla, ¿no, doctor? Porque usted saltó hace unos años a los medios de comunicación afirmando algo que también, fue extraordinario y muy comentado, y es que sobre el análisis de la imagen, no del lienzo, sino de la imagen, usted decía que la imagen pertenecía a un ser humano vivo. O que estaba a punto de incorporarse, como si hubiera sido una foto instantánea en un momento muy determinado. ¿Nos lo puede usted contar, por favor? Sí, pero antes de contarlo me gustaría hacer algún comentario sobre el estudio que está viendo bastante publicidad de la técnica WAX que acabas de comentar. Uh-huh. Es una técnica, vamos a ver, este estudio tiene algunas debilidades externas y algunas debilidades internas. Me gustaría comentarlas antes de decir yo lo que comenté hace un par de años, si no se importa, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta técnica WAX lo que hace es ver el perfil de la difracción de los rayos X que cambian con el tiempo cuando se atraviesa las fibras de celulosa, ¿no? La estructura molecular de la celulosa, ¿no? Llama la atención que este estudio está publicado en una revista de lo que en el mundo de la medicina y de la ciencia denominamos predadoras, que son las MDPI, que tiene sede en Suiza y que pagando pues publicas, casi no tiene ni revisión por pares. Esto es importante porque es que si no, puede haber cierta dificultad a la hora de publicar temas importantes como es la síndrome de Turín, pues en publicaciones científicas en revistas serias, pero cuando uno publica en una revista que es poco seria, es una pena, ¿no? Y es el caso, en la revista Heritage, pues es una revista predadora de la MDPI. También llama la atención que los propios autores, porque esta es la conclusión, el último artículo de una serie de trabajos que ellos hacen, pero llama la atención y poderosamente la atención que no citen a la persona que precisamente dijo que la técnica de WAX, Wide Angle X-Ray Scattering, fuera utilizada en la síndrome de Turín, que lo hizo una persona que es Kalyanaramanan en 1991, y no se le cita. Si uno va a su trabajo, pues ve este estudio, este tipo de técnicas y él sugiere en concreto que se haga en la síndrome de Turín, ¿no? No está validada esta técnica para ver la antigüedad de objetos. O sea, esto no estoy haciendo una crítica mordaz, no, estoy diciendo las debilidades que puede tener, aunque puede ser una técnica a estudiar y a desarrollar, por supuesto, ¿no? Entonces, incluso se dice que por fin ya hay un contraste entre lo que dice el carbono 14. Bueno, los autores no concluyen que sea del siglo I, más aún. La primera publicación en el año 91 dice que esta técnica no es válida más allá de los 2000 años. Estos nuevos autores pues dicen que más allá de los 3000. De los 3000, sí, exacto. Sí, no sé en base a qué, pero bueno, que dicen que más allá de 3000 no es posible. Y no concluyen fehacientemente que sea del siglo I, porque ellos presuponen que la temperatura y la humedad del objeto pues tiene que ser constante. Entonces ellos atribuyen que si ha estado en Francia durante tantos años, pues la temperatura media de Francia, etcétera, pues ha sido de 12 grados, una temperatura ambiente de 55-70 grados. Bueno, bajo esas suposiciones es de hace 2000 años.
Pero claro, uno, la cadena de custodia del hilo que se ha estudiado no la tenemos. 2, hubo un incendio en el que la gente echó agua. Bueno, hay cosas para discutir. Claro. O sea, es una técnica que hay que ponerla en el objetivo, que hay que decir, bueno, oye, vamos a por ella, vamos a desarrollarla bien, vamos a validarla. Vale, o sea, en el ranking, en el ranking tendríamos todavía que considerar, evidentemente, los análisis hay que considerarlos, pero que los autores no han demostrado, ni ellos lo dicen en sus conclusiones. Hablan de probablemente. No, digo, porque es que si no confundimos también a la audiencia diciendo ya por fin se ha demostrado que los autores lo dicen, ¿no? O sea, hay que validarla, hay que estudiarla, si se pudiera repetir el carbono 14, pues sería interesantísimo. O sea, bueno, a mí me parece que profesor, si esto al final se llama la sección de Misterio con Sierra porque hablamos de cosas que todavía no sabemos si son ciertas o no del todo. Son y 51, doctor, me encantaría quedarme con usted, pero es que me quedo sin tiempo y le tengo que despedir. Ha sido interesantísimo todo lo que nos ha contado y me encantaría que se pasase por el estudio un día para hablar un poquito con más detalle y más calma de todo este asunto. Le doy las gracias, muchísimas gracias por entrar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Gracias. Entonces, a ti, Javier, ¿tú por qué crees que nos fascina tanto esta reliquia? Bueno, es evidente, porque está vinculada a un personaje que es troncal en la historia de la civilización, como es Jesús de Nazaret, ¿no? Y todo lo que contiene la imagen apunta hacia Jesús de Nazaret, aunque incluso, fíjate, los más fieles a este asunto suelen referirse a la figura que aparece en la síndone como el hombre de la sábana santa, porque claro, evidentemente no tiene el DNI en una mano diciendo soy Jesús de Nazaret y estuve censado en tal pueblo en el siglo I, ¿no? Pero aún así yo tengo otro problema que deberemos hablar con el doctor Bernardo Antanilla con el asunto de la sábana santa, ¿no? Y es que si la sábana santa es lo que parece, es decir, es un sudario con una mortaja con la que se envolvió el cuerpo de un hombre en el siglo I y que en algún momento de ese proceso de muerte irradió o generó algún tipo de energía que chamuscó superficialmente la sábana, la imagen que tendría que haber llegado hasta nuestros días tendría que ser una imagen deformada, no una imagen perfecta. Me explico. Eso lo sabrán las señoras en cuanto me escuchen. Cuando ellas se desmaquillan y se ponen un paño encima de la cabeza o de la cara, sobre la cara para desmaquillarse, la imagen que queda impregnada, los restos de maquillaje que quedan sobre la tela, muestran la cara de la señora deformada, ¿no? Porque claro, recorre tridimensionalmente el rostro. ¿Cómo es que el hombre de la sábana santa está perfecto? Solo hay una explicación, Alberto, y es también muy inquietante, porque esa imagen se ha generado por proyección, como si proyectáramos contra una pared. Es decir, es una imagen perfecta de anverso y reverso hecha por proyección. La sábana santa, en el momento de recibir a la imagen del hombre que representa, tenía que estar en tensión, estirada, y eso genera otro problema desde el punto de vista de cómo se formó y en qué momento que multiplica el misterio de este asunto. Alberto, es que este tema es infinito, ¿no? Este tema es un tema para un programa propio, perdona que te diga. Sí, Javier. totalmente, lo sé. Un abrazo fuerte, amigo. Chao, chao. Para ti, chao.